Hola a todos y bienvenidos en esta nueva vídeo sobre las configuraciones gráficas. Esta primera parte tratará del chartismo. Miraremos las figuras chartistas y la redundancia que existe con el chartismo. En la segunda parte trataremos de las velas japonesas. Veremos que se trata de un resumen de la unidad de tiempo inferiores y miraremos un par de configuraciones de velas japonesas interesantes. Parte 1. El chartismo. Entonces, las figuras chartistas. Vamos a ver aquí un par de figuras chartistas las más interesantes, las más prácticas para hacer trading. Entonces tenemos todo lo que es, todo lo que trata de figuras de compresión que comprimen como los triángulos. Luego está aquí los doble suelos. Tenemos aquí la configuración en hombro, cabeza, hombro. Aquí tenemos figuras de banderas, que son figuras de continuación. Luego aquí tenemos el triple suelo. Aquí tenemos otro triángulo. Entonces vamos a ver un poco esto más en detalles. Entonces las figuras chartistas son configuraciones gráficas particulares y notables que permiten de constatar una situación y de inducir una probabilidad sobre el movimiento futuro. Se distingue las figuras de compresión y de expansión, las figuras de continuación y las de inversión. Las figuras de compresión indican una compresión, es decir, una disminución de la volatilidad. Las disminuciones de la volatilidad se explican en la mayoría de los casos por una situación de espera de los inversores o ausencia de los inversores. Ambos casos siempre sigue un movimiento fuerte al regreso de la volatilidad. Por lo tanto, son las figuras las más interesantes a notar. Entonces, la disminución de la volatilidad es causada por una ausencia de inversor. Es decir, si estamos a lo mejor esperando una apertura de mercado, a lo mejor la bolsa de Nueva York está cerrada y entonces si hay una disminución de volatilidad, la gente estará esperando la apertura de Nueva York para ver lo que pasa si aumenta la volatilidad y si revienta una figura de compresión. La otra ausencia de inversores o la espera es, mejor dicho, la espera de una noticia. Si hay una noticia importante, pues la gente sale del mercado y espera que salga la noticia para ver en qué sentido habrá que colocarse, si la noticia es buena o mala. Entonces, cuando hay un movimiento que comprime, cuanto más comprima el movimiento, pues a la salida de esa compresión, el movimiento será muy direccional y muy fuerte. Y por eso que nosotros buscaremos en DMT Trading figuras de compresión, pero son las que más éxito tienen y la mejor rentabilidad. Pero para detectar esa figura tenemos toda una estrategia y una técnica en DMT Trading. Vamos a seguir. Las figuras de compresión forman rectángulos o triángulos isósceles, rectángulos o en forma de bisel. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, es decir, con un ángulo derecho aquí. Aquí, triángulo, aquí vamos bien que aquí forma el ángulo derecho del triángulo. Aquí tenemos un rectángulo que es un rango, y luego tenemos aquí el triángulo isósceles. Y para acabar luego el bisel ascendiente o descendiente. Entonces hay muchos libros que hablan de las figuras chartistas, y todas estas figuras chartistas han sido estudiadas sobre la bolsa hace un par de años, o sobre la bolsa en acciones, y vamos a ver un poco lo que indican todas estas figuras.
Entonces, como podemos ver aquí, tenemos aquí un bisel descendiente, aquí un bisel ascendiente que forman aquí un doble techo. Aquí tenemos un triángulo de compresión y otro triángulo, aquí un rectángulo que es un rango con una salida de rango, luego un reintegro, un falso señal antes de un pullback. Si podemos decir que es un pullback, pero como entra un poco mucho, llega hasta aquí, hasta mitad del rango, ya esto puede ser considerado como un falso señal hasta que luego salga. Aquí también tenemos un bisel ascendiente, otro triángulo, podemos anotar aquí también otro señal. Bueno, todas estas compresiones, como podéis verlo, a cada vez que se sale, pues hay un movimiento direccional. Entonces un gráfico me parece 30 minutos. Luego aquí tenemos otro gráfico, pero aquí ya vemos que estas figuras, por ejemplo aquí estos triángulos y estos rectángulos, pues las figuras no dan resultado, porque aquí rompe y reintegra. Y aquí igualmente rompemos, pero venimos de nuevo aquí dentro. ¿Por qué? Porque estas figuras de compresión están hechas, si podéis constatarlo aquí. Esto es un gráfico en 30, pues nos da un gráfico de 4 horas en rango, es decir, que oscila entre estos soportes y resistencia. Y al oscilar entre estos dos soportes y resistencia, pues ya vemos que las figuras pues, no funcionan bien. Aquí la estrategia sería al detectar el rango este, es de colocarse sobre esta zona a la compra y en esta zona a la venta hasta que tengamos este señal, que es una salida de rango. Luego, si sale por arriba, pues ya el movimiento se vuelve direccional. Y entonces aquí ya tendremos más éxito. Entonces hay una lección que es el análisis multi-time frame, a la cual habrá que prestar mucha atención para saber cuáles señales son valederos y cuáles señales no lo son. Entonces las figuras de expansión, al contrario, indican un aumento caótico de la volatilidad. En vez de que la volatilidad se expresa en una sola dirección, el mercado va a hacer idas y vueltas volátiles. Se trata de un caso de una casa al stop loss o de reacciones supuestamente caóticas frente a una noticia o a un discurso. Entonces aquí tenemos una figura de expansión formando una falsa salida, que la mayoría del tiempo es trampas. Entonces aquí en este rango tenemos aquí el señal de salida de rango, lo cual nos daría un señal para comprar. Y lo que pasa aquí es que hay todos unos vendedores que están aquí. Y ellos invierten la presión y reintegran para romper la figura de compresión por abajo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando uno compra, si aquí entramos a la compra, como he dicho, tenemos los stop loss aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y todos estos stop loss son señales de venta, porque cuando uno compra, pues para salir tiene que vender su posición. Pues cuando todos los vendedores aquí meten la presión, pues se disparan todos los top estos, que mete todavía más presión al salir de esta figura por abajo. Claro, porque en una figura sin de rango, cuando llegamos arriba, el movimiento empieza aquí y la fin del movimiento es por arriba.
y llevan mucha menos fuerza, porque la gente ya aquí cuando entran aquí empieza a salir de sus niveles por aquí, a coger las ganancias por aquí. Entonces llevan menos potencia para salir de esta figura, que si fuera una figura que comprime, pues cuando entramos aquí, para llegar aquí lleva mucha más fuerza, que no cuando venimos aquí de muy bajo, para salir aquí arriba. No sé si queda claro. En una figura de compresión, la compresión lleva mucha más fuerza que en una figura de expansión en un rango ancho, para resumir. Luego tenemos sobre el mismo principio la doble trampa. Es decir, que aquí los compradores empiezan a invertir. Los vendedores, todos los vendedores están aquí, pero nosotros no podemos verlo aquí con las velas japonesas. Se destacaría mejor toda esta estrategia de trampa haciendo trading con el carnet de orden. Bueno, entonces aquí para volver a esta figura de doble trampa, aquí están los vendedores que meten la presión, se disparan aquí todos los stops se disparan aquí. Llegamos entonces aquí a romper esto y aquí están todos los compradores que estaban aquí esperando para luego meter la presión a todos estos vendedores que se han colocado aquí para salir ahí. Esto es, bueno, cuando una doble trampa y cuando se dispara la doble trampa pues no hay solución. La solución sería de esperar algo así y ahí ya, entonces aquí ya tendremos la posibilidad de tener un buen señal de compra. Entonces vamos a ver ahora otras figuras de expansión que son los biseles de ampliación. Entonces aquí la estrategia máxima sería de coger posición a cada rebote sobre un nivel de resistencia o de soporte. Pero bueno, nosotros en DMT Trading no nos gustan las líneas así oblicuas, la línea de velocidad, que se puede llamar también. Nosotros en DMT Trading nos gustan más los niveles de soporte horizontales. Y sobre las figuras de expansión aquí, lo que preconizamos es que cuando entramos por debajo del nivel del último top, pues a partir de aquí empezamos a vender hasta llegar aquí en el nivel bajo. Aquí igual sigue una estrategia que cuando tengamos un señal de compra aquí abajo de entrar. Entonces aquí también podéis verlo hasta que haga esto, o si hace así, entonces aquí ya tenemos un señal potente de comprar. Entonces aquí podemos ver también figuras de ampliación. Aquí el reintegro, una salida y un reintegro. Y aquí también toda una serie de figuras de ampliación que son difíciles de desestrear. Aquí también, cuando veis estas velas, todas estas velas son una casa a los stop loss. Todas estas mechas aquí por encima también van a buscar los stop loss. Entonces, las figuras de inversión indican, como su nombre lo indica, una inversión de la tendencia actual. Se trata de una deceleración de la tendencia anterior o una incapacidad en cruzar un nivel. Tenga en cuenta que algunas figuras de compresión muestran una desaceleración y por lo tanto un potencial de inversión, como por ejemplo los biseles. Aquí las más emblemáticas de la figura de inversión chartista son los famosos hombro, cabeza, hombro para la invertida, HCH, HCHI para invertida.
Entonces aquí tenemos el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. Aquí la línea de cuello, la teórica, decía decir que cuando rompemos esta línea de cuello, pues hay que coger una posición de vendedor. Bueno, hay bastante redundancia porque lo que podemos constatar en las figuras de hombro, cabeza, hombro es que aquí tenemos un top, un cielo, un máximo, y aquí el segundo máximo es más bajo que este, lo cual, según la teoría de Dow, la tendencia alcista pues está interrumpida. Y cuando rompemos el último suelo, aquí, entonces entramos en una tendencia bajista, lo cual la mayoría de las figuras chartistas podrían ser validadas o inútiles si usamos la teoría de Dow. Los máximos de más altos para una tendencia alcista y los máximos de más bajos para una tendencia alcista. Claro, con los mínimos también de más bajos para una tendencia bajista y los mínimos de más alto para la tendencia alcista. Hay que tener los dos, los mínimos y los máximos para tener una tendencia. Entonces aquí la tenemos invertida, como puedes ver también funciona. Un mínimo más bajo, un mínimo más bajo, más alto que el mínimo anterior, y aquí un máximo que está roto. Entonces esto nos indica una tendencia alcista. Aquí podéis ver el hombro, cabeza, hombro, la línea de cuello, y constatáis que hay una inversión. También lo que puede destacar del hombro, cabeza, hombro es también esta figura de compresión en triángulo. Aquí también podemos verlo. Todo esto es un poco de folclore, y se resumen bastante bien por la teoría de Dow. Aquí tenemos otro hombro, cabeza, hombro invertido, y luego podemos ver también aquí un doble suelo, también puede ser aquí un triángulo. Entonces tenemos aquí otras importantes figuras chartistas que son figuras de inversión, como el doble techo, el triple techo o suelo. Igualmente, si nos basamos sobre la teoría de Dow, aquí tenemos el primer top y aquí una incapacidad a hacer un top más alto, lo cual nos indica que la tendencia alcista está en peligro, y al romper este suelo entramos en una tendencia bajista, lo cual nos da una figura de inversión. Aquí tenemos el triple techo. Aquí 1, 2 y 3. Y luego hay todas variantes del doble techo, que son el doble techo asimétrico o el doble techo Adán y Eva, o el doble suelo Adán y Eva. Todo esto, luego está también la tasa con la ansa, y todo esto pues son variantes de tops, de top, de suelo y techo. Entonces, las figuras de continuación indican la continuación de la tendencia actual. Se trata de una pausa dentro de una tendencia y de su continuación.
no es ni más ni menos que la corrección y la consolidación del movimiento en tendencia. Aquí tenemos una bandera, luego un triángulo. Entonces el chartismo es una técnica de análisis que pone en evidencia lo que ya vemos. La gran mayoría de las figuras son inútiles teniendo respecto a la teoría de Dow, como estaba diciendo antes. Las estadísticas del chartismo fueron calculadas hace años, al igual de la invención del chartismo, para un mercado en bolsa que ya no existe y además para un mercado sobre acciones. Fue inventado para hacer trading sobre el S&P 500 y todo esto son mercados de acciones. Al respecto a las estadísticas del chartismo que no he hablado, es por ejemplo en un hombro, cabeza, hombro, así, tenemos aquí la línea de cuello. Las estadísticas de salida eran estas, por ejemplo, decía que la altura de la cabeza con la línea del cuello, al romper la línea del cuello, nos daría un objetivo equivalente a esto. Y para las figuras de que cumplimos con los triángulos, está diciendo que en la pierna más alta, cuando revienta el triángulo, pues el objetivo sería este nivel. Pero todo esto, claro, son teóricas y no tienen ninguna importancia porque si una figura se invierte, pues todo el movimiento se invierte, pero no sabe uno para cuánto tiempo se invierte. E igual, cuando una figura de compresión estalla y revienta, pues uno no puede determinar a cuándo va a pararse el mercado. Por eso que esto es un poco... Nosotros no usamos estos tipos de objetivos, porque encontramos que esto es un poco inútil. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, las velas japonesas. Resumen de la unidad de tiempo inferior. A diferencia del chartismo, que nos pone en evidencia lo que ya es evidente, las velas japonesas pueden ser útiles. Ellas resumen lo que pasa en la unidad de tiempo inferior. Es mejor de mirar la vela japonesa de esta manera, todo como el chartismo. Se trata de una técnica antigua o incluso más antigua todavía que el chartismo, pero las velas diarias sobre acciones y materias primas. Claro, las velas japonesas, si no conocéis la historia, fue inventado por un japonés para hacer trading sobre el mercado del arroz, el mercado futuro del arroz. Entonces vamos a ver ahora un par de gráficos. Entonces aquí tenemos dos gráficos. Me parece que este era un mercado diario y este era en 30 minutos. Entonces aquí podemos ver que hay una serie de velas en el mismo nivel, lo cual aquí nos indicaría una forma de compresión. Aquí teníamos un triángulo con un doble techo que era una incapacidad aquí a hacer un nuevo salto, y esto está resumido aquí por este señal. Así. También tenemos aquí, ¿cómo se llama? Un doji, que indica una figura en vela de inversión, y que aquí, como podéis verlo, también nos da una incapacidad a hacer un nuevo alto, lo cual se podría traducir aquí también por una figura de comprimiento.
Aquí también puede verlo, aquí un doble suelo que se destaca bastante bien aquí. También aquí tenemos bastante velas en el mismo nivel. Cuando constatáis que hay bastante velas en el mismo nivel, todos estos niveles como aquí, que son bastante velas aquí, por ejemplo, en esta negra, con dos o tres velas dentro, pues esto ya son figuras que comprimen las unidades de tiempo más bajas. Aquí igualmente, aquí sí que se nota bien. Todo esto nos da aquí un rango que se traduce aquí, ya veis, con esta vela pequeña, blanca y esta negra, que mientras que actúan todas en el mismo nivel, son figuras o rangos. Entonces, como el chartismo, existen varias configuraciones. Una configuración está formada por al menos dos velas. Las velas pueden marcar una inversión, una indecisión, una confirmación o una aceleración. El estudio de las configuraciones semanales y diarias es muy útil para determinar el sentido para la semana o el día siguiente. Entonces, unas de las velas y de configuraciones más famosas son la configuración de inversión. Entonces, esta vela que es un doji, o no en castellano, no sé cómo se puede decir. Pues nos vemos aquí que hay tres velas. Estas tres velas nos dan este doji, que es una figura de indecisión o de inversión. De indecisión, y cuando está acoplada con una vela roja, la siguiente es una vela roja, pues es una inversión. Como podéis verlo aquí, tenemos los inversores que han hecho aquí una cola, una sombra bastante grande, y cada vez de más a más grande, y todo esto se ha jugado en el mismo nivel, lo cual indica que no han podido ir mucho más alto y que luego han tenido que, los compradores no han podido ir mucho más alto y han tenido que abandonar la situación a los vendedores. Luego tenemos otras configuraciones aquí. Esta puede ser, esta Arami bajista puede ser interpretado como una figura de expansión. Este Arami, como le he dicho antes, cuando hay una vela dentro de otra, es una figura que comprime. Entonces aquí también toda esta serie en la misma zona y en la misma línea nos dan figuras de rango. Entonces esto hay que verlo también con los máximos y los mínimos de las velas. En el próximo vídeo miraremos las generalidades sobre los indicadores.